Gracias, Rafael. Muchas gracias por invitarme y agradecer la presencia de todos los que estáis aquí por echar un rato tan agradable como son estas jornadas que organizáis cada año, en las cuales estoy orgulloso de poder participar. En este caso nos va a tocar un tema que es muy espinoso, y digo espinoso porque todos sabemos la importancia que tiene el agua y algunos la tratamos mejor y otros no tanto. Entonces, lo que sí quiero es empezar por un tema que me preocupa, ¿no? Tocamos mucho el discurso de la taza de café, ¿no? Precio, sabor, calidad, tal, pero para mí quizá lo más significativo de un café son las emociones. Es un momento íntimo, es un momento sacrosanto para mí. Es decir, yo me levanto por la mañana, yo me hago mi café y me lo hago yo. Y esto es algo que nadie puede entrar y nadie puede molestarme, ni mi mujer ni mi hijo, nadie. Es mi momento, es algo, y perdonad la palabra, es algo casi pornográfico de lo íntimo que es. Con lo cual, no voy a consentir que en mi momento de café esa emoción me la rompa nadie. Y mi café siempre es el mismo, y siempre es con el mismo agua, y siempre, ya me preocupo yo de que sea un café DOC, porque si no sería dramático para mí. Bien, dicho esto, que intento llevar el discurso de la emoción, evidentemente, anteponerlo a cualquier otra cosa, pero que no nos fastidie un mal agua, una taza de café y un momento tan sacrosanto como este. Dicho esto, tenemos aquí a unos actores maravillosos, empezando por Eduard, Eduard Gómez, un barista de reconocido prestigio y que tenemos el placer de poder disfrutar de su presencia hoy aquí. Queríamos hacerles algunas preguntas en las cuales vamos a participar todos los presentes porque son complejas en su respuesta. Entonces vamos a empezar por la primera, que es muy directa, como son los parámetros del agua y cómo afectan al sabor en la taza de café. Hola, buenas tardes o buenos días a todos. Mi nombre es Eduardo, soy barista, trabajo para la compañía de Cafés Unic, dando formaciones básicas para todos los clientes de Unic y a su vez de una cafetería, una cadena de cafeterías se llama Cafés Caracas, que está básicamente en Cataluña, y nos preocupamos un poco por la calidad del café. Por tanto, damos esas pequeñas formaciones para que la gente tenga un cierto respeto y cariño en cada uno de los pasos para dar una taza de café excelente y adicionalmente también, porque ahora está muy de moda, el latear, que es el dibujito con la leche que a nosotros es la guinda del pastel, pero lo que nos preocupa es, por ejemplo, en las formaciones le damos mucha importancia. ¿Por qué la tiene? Consideramos que la materia prima una de las más importantes es el agua, porque en una taza de café el 90% del ingrediente es agua. Por tanto, no consideramos que el agua que se considera potable sea útil para el servicio del café. Por tanto, indispensable trabajar con empresas que se dedican al buen tratamiento de agua. Hay muchas, pero que consigamos que la taza no añada, el agua no vaya a la taza ningún ingrediente que no sea estrictamente el del café y el agua. No puede tener olor, no puede tener sabor y no puede tener color. Correcto. Ahí vamos a dar en el clavo. Y vamos a buscarlo, estos parámetros. Quizá en todos los profesionales que tenemos aquí a mi izquierda y que nos podrán dar respuesta a ellos mismos a cómo consideran hoy en día la calidad en las máquinas de vending. Y digo las máquinas de vending, no estoy especificando ahora digamos, la restauración automática como vending más moderno o como tal. No. La máquina tradicional de vending, en los sitios puntuales. ¿Qué percepción tenéis de calidad dentro de las máquinas en porcentaje? Gente que tiene las máquinas bien tratadas, gente que no las tiene tan bien tratadas. Más que nada la percepción es vuestra. ¿Por qué? Porque tenéis unos porcentajes y sabéis un poco cómo va todo esto, la reposición de filtros y demás. Entonces, ¿qué percepción tenéis
a percentual de cómo se están haciendo las cosas. Sí, se pueden mejorar o ya tenemos un nivel bastante aceptable. David, vamos a empezar por ti. Bueno, es una buena pregunta para responderla delante de un auditorio de operadores y responsables del mundo del vending. A ver, es una pregunta compleja, porque la calidad del café, aunque está claro que una importante parte de la taza de café es agua, depende también de la calidad del propio café, ¿vale? Evidentemente, siempre hay áreas de mejora. Si nos circunscribimos en Cataluña, hemos de entender que toda el agua no es igual. De hecho, no es igual la de Barcelona Norte que la de Barcelona Sur. No tiene nada que ver el agua de Sitges que el agua de Sallent. Y entonces esto implica un poco más de complejidad. Si queremos tener una buena agua, tendremos que tener un filtro adecuado. El escoger ese filtro, el escoger ese café y obtener una taza no deja de ser una sabiduría de cada uno. ¿Cómo es la calidad de café en máquinas de vending? En algunos casos excelente y en algunos casos mejorable. Es difícil generalizar, depende de muchos factores. Nosotros lo único que intentamos es que el factor agua, que es importante, sea lo más controlable posible y estandarizar para que luego la materia prima sea café y el proceso extractivo obtengamos una buena taza de café. Bien, y si hablamos también un poco de la continuidad, que si tenemos la buena taza de café, la tenemos hoy, ¿podéis conseguirnos tener una taza de café o el sabor de un café, en este caso el aroma, todo constante en el tiempo? ¿Podéis hacerlo? Sí, a ver, aquí como decía David, lo más importante es entender que los tipos de agua que abastecen a cada ubicación, a cada local, son distintos y dependen de la vida que ha tenido ese agua hasta llegar al punto de uso, ¿no? Esta vida empieza por las fuentes de extracción, de dónde se extrae el agua. Es distinta si tú la extraes de una fuente superficial, como un pantano, un río, etcétera, o si lo haces de una fuente subterránea, donde vendrá mucho más mineralizada. Es muy distinta el agua que ha tenido mucho contacto con roca mineral y ha incorporado muchos minerales, y qué tipo de minerales ha conseguido incorporar ese agua. Y también luego hay un paso muy importante, donde el agua también se ve modificada en su naturaleza, que es en las plantas potabilizadoras, donde aparte de, digamos, dejar el agua en unos parámetros aptos para la potabilización, es decir, es agua que es potable, muchas veces ese agua potable no es la mejor agua para preparar una bebida como el café o proteger las máquinas de café, porque tienen pues, partes y conductos que son muy sensibles, y que la misma agua, aunque sea potable, no es la óptima, ¿no? Entonces, en las potabilizadoras se añade el cloro, que es lo que, digamos, protege el agua, logra desinfectarla, pero cuando el agua te llega al local, te llega potable, pero te llega con una serie de elementos que tú los tienes que conocer. Si no los conoces, puedes presuponer que cualquier sistema de filtración te puede ir bien en todas las ubicaciones. Y yendo a lo que tú me preguntabas, Álvaro, sí que es posible estandarizar el agua que tú deseas para que te produzca el café que tú quieres, si tú conoces cómo era el agua de origen. Cuando conoces el agua de origen, puedes aplicar un tratamiento y ajustar ese tratamiento de forma que al final el agua que tú acabas recibiendo tiene los parámetros de dureza, de pH, de salinidad, etcétera, óptimos para preparar el café y proteger la máquina. Entonces, sí que es posible, pero hay que entender que todo depende del tipo de agua de origen y de cómo tú la conviertes en el agua que tú deseas tener. Claro, pero interviene el factor humano. Siempre que hablamos con el factor humano se pueden producir errores, vamos a llamarlo errores, ¿no? Pero en muchos casos, ¿qué nos encontramos en la máquina? Que tengo filtro, pero solo tenemos filtro, lo cambiamos, la reposición es bastante normal. ¿Qué percepción tenéis, Pérez? Bueno, yo creo que el tema del agua, Uriol lo ha definido bastante bien, ¿no? De saber conocer bien el agua que te llega al punto de uso y tener esos objetivos. Uno es proteger la máquina y después dar una buena taza de café. Es cierto que en el mercado español todavía seguimos con una reposición de cambio de filtros muy alejada a otros países europeos. Quiere decir, los filtros se diseñan para hacer un cambio posiblemente una vez al año o cada 6 meses. Estamos hablando que todavía estamos aquí con un ratio de 2,8 años. ¿Sabes? Entonces, claro, eso muchas veces es ilógico porque no se están cumpliendo
esa inversión que tú necesitas hacer para proteger la máquina, porque cuando un filtro pasa de su tiempo, esa máquina volverá a tener cal, por lo cual volverá a tener un problema de reparación. Y mentalizar de que cada año se ha de hacer una buena prevención o el tiempo que corresponda es primordial para este sector. No sé si esta es la pregunta que... Sí, va un poco por aquí. Tenemos que tener presente siempre que digamos, la estabilidad del agua tiene que ser todo el año, por poner el año, ¿no? Por poner un periodo de tiempo. Tiene que ser siempre constante y para obtener un blend preciso. De esto, evidentemente, Eduard nos puede decir alguna cosa, que cuando hablamos de blend y cuando hablamos de hacer un café, los minerales que ha de llevar el agua tienen que ser lo que tienen que ser. Yo lo ignoro, pero supongo que tiene que haber un equilibrio ahí bastante ajustado. Sí, pero volvemos a lo mismo. Es primordial el mantenimiento de la máquina para obtener una calidad que esté a la altura del café que nosotros necesitamos. Pensad que uno ahora se da la casualidad de que el café robusta está prácticamente más caro que el café arábica, pero que lo más usado, café de Vietnam, cafés robustas, que no tengo, hay cafés robustas muy buenos, son los, supongo que los más vendidos para vending, deben ser los más usados, aunque ya se empiezan a ver máquinas con cafés arábicos, con aguas como Dios manda, pero presiento y me gustaría en lo que pueda colaborar a través de esta charla o otras, de la necesidad de tener más mercado por la calidad. O sea, un café a 0,40, a 0,50... Poca calidad tendrá, ¿no? Bueno, puede tener. Bueno, estamos jugando con el precio, que es lo que no tiene demasiado futuro. O sea, hemos de hacer hincapié en la calidad, en un vaso correcto, en un mantenimiento de los filtros correcto. También muchísima limpieza con las máquinas, porque las máquinas pueden tener un buen agua, pero si en el circuito hasta la taza están dejadas y sucias, no van a aportar la calidad que necesitamos en ella. Y un café de calidad constante, que ahí sí, los blends son muy necesarios. Un blend, para aquel que ya sé que sois del sector, pero explico siempre en las formaciones, es un conjunto de distintos orígenes que hacen que el café sea ideal para ese establecimiento. En este caso, para blending, conseguiréis a través de vuestro tostador pues el café adecuado en cada momento, con los distintos orígenes que hagan que un café que al final, cuando aprietas el botón y pones los 50 céntimos, lo que más se vende, desgraciadamente para lo que nos gusta el café, es café con leche, cortado y último café. Necesitamos hacerlo muy bien y que ese café que en origen se ha cuidado tanto, en el último tramo no lo destrocemos. Claro, efectivamente. Sí, hablamos de café de 40, pero el café de 50 es un discurso que ya lo tenemos todos más que hablado 1000 veces y demás. Pero bueno, la tendencia, y yo quiero pensar así, es que estamos poniendo cada vez más amor en lo que hacemos y ello nos lleva a mejorar, a querer dar un servicio mejor y unos cafés de mayor calidad. Y que la sensación del usuario final sea la que se espera, que es decir, sus expectativas que sean cubiertas cuando va a una máquina de vending y coja y tome su café. Bueno, ya se ha ganado mucho, con los cafés prácticamente solubles ya no hay, ¿no?, en las máquinas de vending. Bueno. Yo no soy muy ducho en las máquinas de vending, pero entiendo que ahora ya se ha hecho una gran aportación con el café en grano, que se muele al momento, si se depura el agua o se vigila un poquito el agua y se da el paso de sacar el plástico y poner el cartón, siempre puedes conseguir una calidad un poquito superior. Por supuesto, si además de robusta consigues un buen blend y si das el paso con un precio adecuado al arábico, pues encontrarás que al final harás un buen café.
Fenomenal. Yo tengo también una percepción con respecto al cliente final. El cliente final nos debemos a él al final, porque lo que queremos es que repita, que venga, que tome nuestra taza de café, que tenga un momento íntimo, un momento maravilloso y lo disfrute. Para lograrlo tenemos que participar todos, evidentemente, cada uno en lo suyo y cada uno poniendo el amor que ha de poner en el trabajo que está haciendo. El operador, evidentemente, tiene una función que es muy amplia, que es la de reposición, mantenimiento, decisiones de compra, decisiones de qué café, decisiones de qué filtros, decisiones de qué precio, en fin, son muchas las decisiones que tiene que tomar el operador. Ahora, en el camino nos encontramos grandes partners, ¿no? Porque al final son partners, nuestros propios proveedores se convierten en partners y asesores que nos dicen, como comentaba antes Oriol, pues qué tipología de filtro o qué tipología de ajuste hay que darle para tener el agua que necesitamos. Entonces, claro, nos vamos a un tema que es sobre importante en todo este tema, el cliente y la limpieza de la máquina. Si el cliente no percibe un café como el que espera en el mejor momento de la máquina, es por algo. Ese algo lo hemos de estudiar, evidentemente, ¿no? Pero esa decepción nos va a llevar a perder al cliente, como en muchos casos, con lo cual tenemos que empezar a hablar de cuidar la máquina. En este caso, para cuidar la máquina, entiendo que vosotros tenéis un papel fundamental. Bien sabemos que el agua, que es magnífica, por supuesto, pero ¿es todo el problema el agua en las máquinas de vending? Yo te pregunto a ti, en el tema de las máquinas, ¿es el único problema que hay cuando Segunda se rompe una pregunta máquina? que me metes dentro de una ratonera. O sea, yo no soy operador de vending, ¿vale? Yo te puedo hablar del agua. Y lo que también te puedo hablar es que un cliente de una máquina de vending no es un cliente aislado. Es un cliente que hoy se toma un café delante de la máquina de vending, en el hospital, en la universidad, en su puesto de trabajo, pero luego tomará un café, pues a lo mejor una cafetería de especialidad, donde los parámetros, el cuidado del blend o del monovarietal que has cogido, la máquina y todo están a un nivel. O luego irá a un restaurante y tomará un café pues comercial, como lo podemos llamar. El momento de la verdad, la expectativa del cliente ante un café puede ser la misma y lo que le entrega cada punto de encuentro es diferente. El cliente también sabe que una máquina de vending no es un café de especialidad o no es un barista que está trabajando. El tema es esta expectativa. Los que estamos aquí, llevamos en el mundo del café pues 30 años, ya somos conscientes de cómo ha cambiado el mundo del café. Hemos vivido en los finales de los 80 cafés que ya van a ser 100% refacto, con unas calidades pésimas. Todo esto ha mejorado mucho, muchísimo. Con lo cual también la expectativa que tienes delante de una máquina de vending también ha crecido. Y el segmento también ha ido aportando mejores encuentros, mejores resultados. Dependerá del operador que entienda que ese momento de la verdad, que esa calidad percibida y luego recibida, le va a garantizar una repetición de ese café, le va a garantizar más ventas en esa máquina. O sea, evidentemente nosotros somos un factor que intentamos controlar lo que en el final, en esa taza de café, es el 94% en un café de máquina de vending. Si ese 94% no es correcto, esa máquina tendrá unas averías técnicas, mecánicas. Y si esa agua tampoco es la correcta, organolépticamente no ayudaremos nada en esa taza, la empeoraremos. Entonces, ese cliente que tiene una expectativa decidirá que en esa máquina quizá no tomará un café, tomará una Coca-Cola. Bueno, también nos puede ir bien coger una Coca-Cola, pero el café no lo va a tomar. Entonces, nosotros podemos, los que estamos aquí, responsables de esa parte importante en esa taza, que sea la correcta. Luego el servicio, evidentemente, cada operador, cada negocio, sabe cuáles son sus parámetros, sus necesidades, qué es lo que tiene que hacer. En eso nosotros damos soluciones en el agua. Y que el café sea correcto, vale. Y tal como ha dicho Oriol, que sea estable, porque nosotros somos capaces de dar una calidad estable que perdurará 6 meses, 1 año, lo que sea en función de la calidad de agua entrante y lo que ese filtro sea capaz de entregar. Lo único que, para mantener esa calidad continua en el tiempo, hay que cambiar ese cartucho. Claro, yo ahí te doy toda la razón. Disculpa, y, ¿no? y te paso la palabra. Iba a decir, a colación de lo que está comentando David, y para intentar contextualizar a los que estamos aquí hoy, ¿no? Yo creo que, es decir, ahora estamos viendo, ¿no?, que el café como opción de bebida a disposición de cualquier persona
está en auge, ¿no? Está en auge y además está adquiriendo pues un nivel de finura, un nivel de dedicación, un nivel de profesionalización en lo que es la cultura del café, ¿no? Entonces, yo creo que esto va por un camino, que es el camino de los especialistas y que es un camino muy bonito, no es el camino masivo, pero muchas veces son los que abren, son punta de lanza de lo que va a pasar. Pero yo creo que el sector del vending tiene que tener, todos los que estamos aquí, somos los que, digamos, estamos alrededor de lo que le pasa a cualquier máquina de vending, ¿verdad? Ya sea por el agua, por la máquina, sea por el producto, etcétera. Yo creo que todos los que estamos aquí, y desde la ACV, tenemos que tener esta preocupación por prestigiar el café que se toma en las máquinas de vending. Y porque el café que se toma la gente en las máquinas de vending llegue a producir las mismas sensaciones que puede producir el café que se produce en la cafetería de especialidad del mejor sitio, ¿no? Entonces, esto es complicado, lo sabemos, y es una batalla de hace mucho tiempo, pero cada uno aportando nuestro granito de arena, es decir, por ejemplo, nosotros desde la parte de filtración de agua, tenemos que aportar ese conocimiento, esa profesionalización para que el conjunto de todo lo que incide en la calidad de la taza, al final, sea el mejor posible. Es decir, la máquina de vending no tiene que ser, creo yo, el último recurso donde la gente se va a tomar un café porque no puede ir a otro sitio, sino que tiene que ser un sitio que pueda competir a nivel de sensaciones y a nivel de calidad con otras opciones donde tú puedes tomar café. Se está viendo ahora, se está poniendo muy de moda la mini profesionalización del café en doméstico, gente que tiene máquinas de grano en su casa, el café que se puede llevar cada vez que te puedes llevar de un sitio cada vez es de más calidad, el café que te puedes tomar en cafeterías cada vez se intenta que sea de más calidad. Yo creo que las máquinas de vending tienen que entrar en este marco conceptual y tienen que conseguir que se pueda apreciar calidad en lo que es un café de vending. Y todos los que estamos aquí, repito, todos los que formamos parte del entorno de una máquina de vending, tenemos que contribuir y podemos contribuir con profesionalidad a que esto se vea cada vez mejor. El café de vending no tiene que quedarse atrás de estas nuevas modas o de estas nuevas percepciones de calidad en el café. Sí, son tendencias que nos hacen venir a la mente cosas agradables, porque dedicación, amor, pasión, estas palabras se pueden unir a esto que me estabas comentando de una forma magistral. También Pera podría decirnos algo al respecto. ¿Qué opinas, Pera, del discurso tal cual? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo que al final lo que vendéis es un producto que el 90% es agua. Eso cuando sale de una máquina. Y es muy importante la materia prima que le quieras dar y cómo quieres llegar al consumidor final. Cuando hablas con muchos operadores de vending e intentas explicarles esto, ellos lo saben muy bien, pero aquí juega un factor muy importante que es el factor precio, ¿no? Y aquí ya, pues todos esos argumentos, pues muchas veces se te van. Se te van porque ya hay como una especie de mentalidad en el mismo operador muchas veces, y lo digo con respeto, que el café que sale de una máquina de vending pues tiene que tener menos calidad que el que sale de una máquina de café expreso. Esto yo creo que con el tiempo irá mejorando y entonces podremos llegar ya a esto que decía un poquito aquí, ¿no? Que por qué esta mentalidad de que un café de una máquina de vending tiene que tener menos calidad que una máquina de café. Nosotros, desde un punto de vista, lo que hacemos es intentar mejorar el agua que te llega de entrada en el punto de uso. Y lo que hacemos en el sistema de filtración es intentar conseguir los parámetros más adecuados para el café, que reúna dos puntos importantes, es la prevención de la máquina, ya no es solo que evite averías, sino sobre todo que no reduzca la temperatura, que la temperatura es un factor muy importante para la taza de café. Y lo segundo, pues darle esos parámetros de carbonato de calcio, magnesio, lo que sea, para que el café tenga calidad. Claro, si después, vuelvo a repetir, esta mentalidad que hay de que el café en la máquina de vending pues no ha de ser de calidad, pues sinceramente pues es complicado, ¿eh? Y entras en el factor precio, cuando yo considero que muchas veces el público de una máquina de vending no tiene tanto objetivo que sea barato. Podrían pagarlo más caro, pero aquí hay factores ya más Efectivamente. Más internos que
que se van, ¿vale? Efectivamente, sí que todo lo que sea mejor sabor, mejor presencia, modelos nuevos, cosas disruptivas pueden provocar que el factor precio sea pues mucho menor la importancia de la que tiene actualmente. Yo quería preguntaros ya a nivel muy profesional, ¿no? ¿Qué tipologías de problemas nos encontramos con el agua habitualmente en las máquinas de vending? ¿Cómo afecta el agua de la red cuando llega directamente a la máquina de vending y no tiene una filtración adecuada? Pongamos, empiezo por ti. Bueno, es una pregunta que creo que muchos operadores la conocen, ¿eh? Primero, si el agua te entra de una red con mucha dureza, evidentemente va a precipitar, te va a generar depósitos de cal, te va a bajar la temperatura y te va a provocar averías. Después, si entra con altos contenidos de cloro, evidentemente te va a afectar directamente al sabor, pero es que además no solo el cloro afecta al sabor, sino que además el cloro es altamente corrosivo, por lo cual te va a posiblemente a generar corrosión dentro de las máquinas. Tercero, si sabes que pones una buena filtración, te va a mejorar la taza de café. Y el objetivo de mejorar una taza de café, al final, es vender más cafés. Yo creo que el operador de vending lo que quiere es vender más cafés. Pues esos parámetros lo que intentamos hacer es que dar la mayor calidad para que el consumidor final esté contento y consuma más cafés. Si no se consigue hacer esto, pues evidentemente los conocéis que tendréis paradas por averías, bajos consumos de tazas en las máquinas y otros mil factores. No sé si lo he explicado así fácil para no entrar en muchos parámetros, ¿vale? Pero yo creo que es un poquito por aquí, ¿eh? Bien, ¿tú qué opinas, Ariel? Sí, no, a ver, tampoco totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pera, y por no entrar en qué digamos, afectaciones puede sufrir la máquina en relación al tipo de agua que le entra, que esto lo podemos hablar, si queréis, luego, quien tenga interés durante la comida. Lo que sí que me gustaría también trasladar es que, y hablando más de lo nuestro, ¿no? Del tema de la filtración de agua, lo que cualquier operador de vending invierte o se gasta en filtración de agua no tiene que ser visto como un gasto, sino que tiene que ser visto como una inversión, porque al final lo que se está es invirtiendo en mantenimiento preventivo para evitar el momento en que llegan las averías. Si tú lo ves como un gasto y solo actúas reactivamente, al final tú lo que estás haciendo es actuar apagando fuegos cuando llega la avería, intentar poner un filtro que no te va a solucionar la avería, quizás te va a evitar la próxima avería, pero si no eres constante y recurrente y no tienes una cierta preocupación por entender que lo que tú has puesto tiene que tener una continuidad, pues vas a tener la avería otra vez al cabo de un año y medio. Entonces, no tendría que ser visto como un gasto, sino como una inversión para, digamos, disminuir los costes de mantenimiento correctivo y ser un poco más previsores y más preventivos. O sea, estamos diciendo que cada vez que hay un problema en una máquina, aparte de que evidentemente lo primero es que se para o tiene un sabor malo o tiene la avería, el cliente no percibe lo que estaba esperando o a lo mejor no percibe nada porque está rota. Consecuentemente tiene que llegar este comunicado a la empresa tiene que mandar a un técnico, el técnico tiene que arreglar la máquina, poner el filtro también y no sé, en fin, una pérdida bastante elevada de tiempo, dinero, satisfacciones, expectativas y demás. O sea, me decís que prácticamente si tenemos un cuidado del agua justo, el que tiene que tener cada tipología de agua, conseguiremos reducir las incidencias en más o menos ¿cuánto tiempo, David? A ver, espérate, que te apoyo un poco más la pregunta de antes. ¿Qué tenemos que evitar que entre en una máquina de café para hacer un buen café? Yo me gustaría que aprovechásemos, un segundo, en un pensamiento positivo y de apoyo a lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana. Imaginaros si ahora tenéis negocio en la Comunidad Valenciana y empezáis a abrir otra vez máquinas de vending o restaurantes. ¿Os imagináis lo que hay en las cañerías? Con todo el lodo, las toneladas que han circulado, por muy bien limpia que luego limpiemos las cañerías, que no se va a hacer porque es imposible, lodos contaminados, materia orgánica, elementos que se pueden reproducir de forma masiva en calderas, calderines, conductores. Un filtro es un seguro de vida, ¿vale? Primero lo que tiene que filtrar un filtro es el exceso de cloro, tal como han dicho Pera, tal como ha dicho Oriol, que es lo que perjudica organolépticamente porque es un volátil y es lo primero que nos aparecerá antes que el aroma del café.
Luego hemos de proteger, evidentemente, de lo que mecánicamente más nos va a dar problemas en la máquina, que es la cal. Pero la cal solo en presencia de carbonato, porque la de sulfato no se precipita. Luego tenemos que evitar, sobre todo en la cuenca mediterránea, en las islas, la presencia de cloruros. Los cloruros, en presencia de otros elementos, son elementos terriblemente corrosivos. ¿De todos los materiales? No. No del acero IC 516, sino 316, perdona, pero sí del 304. O sea, hay todos hay elementos que los que conocemos el agua intentamos ayudar. No existe una solución única para cualquier máquina. No existe una solución única para cualquier área. ¿Vale? Entonces, ¿qué evitamos? Evitamos que todos los elementos que mecánicamente puedan dar un problema a la máquina lo den. Lo que pasa es que tiene una capacidad de trabajo un filtro. Necesitamos también que el operador cambie el cartucho. Si hemos de esperar que el cliente se queje de que hay un mal café, lamentablemente no vivimos ni en Suecia ni en Dinamarca. Los clientes no se quejan, se van. Y de golpe veremos que esa máquina vende menos cafés. Estamos perdiendo negocio por no haber establecido una regla de cambio de cartucho. ¿Qué aportamos también entonces al agua? Aportamos unos parámetros que va a hacer que la erogación de ese café sea más estable, con más crema, con más sabor, más redondo en el paladar. O sea, estamos invitando a que nuestro cliente repita una taza de café. Es un producto, seguramente no te van a repetir unas palmeras o no te van a repetir un postre, pero el café te lo van a repetir. Entonces nosotros jugamos el papel, por uno, de proteger, de hacer que la cuenta de explotación de ese cliente sea más beneficiosa. No tenemos averías reactivas que hemos de mandar al servicio técnico, sino que hacemos averías preventivas por un coste por taza, sea el valor del filtro, sea muy alto o sea muy bajo. No entro en el precio del filtro, pero si lo dividimos por las 60.000, 70.000, 80.000 tazas que vamos a servir en la vida óptima de ese filtro, el coste porcentual es mínimo, es despreciable. ¿Y qué nos va a ahorrar? Nos va a ahorrar visitas de bombero, un servicio técnico, un viernes por la tarde, un lunes por la mañana, con todo el tránsito. Eso es lo que hacemos. Y luego, organolépticamente, hombre, a ver, solamente creo que tengáis un dato en mente. La Asociación Europea de Vending, su presidente es Sergio Barbarisi, es mi colega de Wateramor, antes Brita, que llevamos 25 años intentando explicar lo importante que es el agua para el mundo, para el segmento del vending, para el segmento del café profesional, del segmento del café de especialidad. Si en Europa están apreciando y colocan en su posición una persona que defiende estos valores, yo creo que a fecha de hoy, después de 30 años de trabajar estos conceptos, yo creo que nadie puede dudar de que un filtro de agua mecánicamente nos va a ahorrar dinero, porque el precio del filtro es mínimo, sea el que sea, es mínimo. Y segundo, con los años y años que estamos trabajando en la mejora organoléptica de la taza a todos los niveles de consumo, evidentemente un filtro de tercera generación con carbón activado, con iones de plata para evitar el crecimiento de microbacterias, con los elementos de intercambio precisos. Porque hay una pregunta tuya que es buena. Mira, a mí me la hacen un montón de baristas. Incluso me vienen con una receta, quiero que mi agua para el café tenga esto. Yo le mando a la farmacia, digo, venga, que te haga una botella de 2 litros. Es imposible. Tú tienes una fuente de agua y que lo que vas a intentar es que esa agua se parezca lo más posible a un buen café. ¿En qué se basa el mundo del café de especialidad? En los parámetros de sólidos disueltos en el agua, ppm, microsiemens, lo que queráis. Quiero para un café, un café expreso, quiero unos 100, 120, 130 ppm. O para un café de filtro quiero 50 ppm. Y en esto nosotros aportamos este conocimiento. Pero el agua que tienes es la que es. El agua, por ejemplo, de Bañolas, que en Cataluña es posiblemente de las peores, por lo extraña que es la que es, no la vamos a cambiar. Ah, sí, podemos poner garrafas de agua. ¿De verdad aún nos planteamos poner garrafas de agua dentro de una máquina con temperatura y con polvo? ¿Con crecimiento de materia orgánica? ¿De verdad? ¿De verdad creéis que en Europa es una solución que alguien haga? Hombre, esto lo hacían en los restaurantes hace, pues sí, 20 años. Aún puedes encontrar en algunas regiones en Mallorca que aún ponen garrafas de agua. ¿Pero creéis que es rentable transportar agua? ¿O ecológico? ¿O seguro? ¿O sanitario? No. No, estas normas no las van a cumplir, ninguna.
Ninguna. Pues entonces tenemos unas soluciones que llevan en el mercado no europeo, no español, no catalán, no europeo, mundial. Llevan muchos años demostrando que esta inversión es una inversión rentable para nuestros negocios. Dejamos un elemento allí que nos va a controlar el agua, que nos va a cuidar el agua, que va a hacer que tengamos muchas menos averías. Todas no, hay otros factores, pero muchas menos averías y que además de forma silenciosa va a hacer que ese café sea mejor y que tengamos más repeticiones de café. Forma parte, el costo es tan ínfimo que de alguna forma es totalmente negligible, no tiene un peso dentro de la cuenta de explotación de ese cliente en concreto. Muy bien, muchas gracias. Yo tengo aquí una que quizás nos adelantamos un poco, pero la percepción es que cuando vamos a conectar una máquina digamos, a la toma general de agua de un edificio, de cualquier sitio, ¿cómo podemos saber cómo es esa agua para poder hacer algo? ¿Qué debemos hacer por primera instancia antes de coger y conectarla a la máquina de vending? ¿Qué debemos saber de ese agua? Mira, gracias Álvaro por la pregunta. Yo quisiera hacer un alegato a favor del agua de red. ¿Vale? El agua de red que recibimos suministrada por las empresas potabilizadoras de agua, pensad que el agua es el elemento alimentario más controlado que existe. ¿Vale? Las empresas que se dedican a la potabilización de agua están midiendo constantemente cada día todos los parámetros del agua para asegurar que el agua que nos llega cuando abrimos cualquier grifo en toda España es potable. Y potable quiere decir que está dentro de los límites legales, que una persona la puede estar bebiendo toda su vida sin que esto le provoque afectaciones a la salud. ¿Vale? ¿Qué pasa en España a diferencia de Europa? España y Cataluña obviamente, pero digamos lo podemos extrapolar al resto del Estado español, es el país con las aguas más complejas de Europa. El 40% de las aguas que se pueden denominar como complejas que hay en Europa están en España. Y si vamos un poco más allá, las encontramos principalmente en toda la cuenca mediterránea y en las islas, en las Baleares y en las Canarias. Esta complejidad de agua hace que las empresas potabilizadoras españolas sean de las más avanzadas y los tratamientos que se aplican en las plantas de potabilización sean de los más avanzados que hay en Europa. La planta de Sant Joan d'Espí, la potabilizadora que tenemos en Sant Joan d'Espí, que trata el agua del Llobregat, que es un agua que viene muy mineralizada y además tiene un componente de salinidad muy importante, es de las más avanzadas de Europa en tratamiento y en capacidad de dar agua. Entonces, lo que se hace o lo que todo el dinero que invertimos como sociedad, todos nosotros, en conseguir que el agua del grifo sea buena, es increíble. Y es una cosa que yo creo que se sabe poco a nivel de la sociedad. Entonces, aparte del poco sentido que tiene coger una garrafa que igual ha sido embotellada a 400 kilómetros, que alguien la ha embotellado, la ha trasladado, la ha traído para que alguien la ponga y una vez se abre ese agua no está clorada como tiene que estar para aguantar el tiempo, tiene que estar, y conectarle una manguera para abastecer, a dar un producto, un agua que sirve para fabricar un producto alimentario. Aparte del sinsentido que tiene esto, tenemos que pensar que el agua del grifo, el agua que está en los grifos, es suficientemente buena como para que pueda entrar en las máquinas. Lo que pasa es que no en todos los sitios es igual, como ya hemos explicado, y entonces lo que hay que hacer es tratarla, hay que optimizarla, hay que mejorarla. Y hay que mejorarla en función de cómo es ese agua. Pero sí que me gustaría trasladar una sensibilidad hacia el agua del grifo. El agua que recibimos en el grifo, y especialmente en España, ha pasado por unos procesos de tratamiento y de potabilización excelentes para que pueda llegar a ser lo que es en el grifo. Y otra cosa, cuando abrimos el grifo, el agua del grifo tiene cloro. Toda el agua, pensad que el cloro es el desinfectante producido por el ser humano que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad después de la penicilina. El cloro es un desinfectante que se usa en todo el mundo, porque es duradero, porque es barato y porque consigue, prevenir de mucha aparición de bacterias, virus, etc. Entonces, el cloro, cuando tú abres un grifo y el agua huele a cloro, puedes estar tranquilo, te la puedes beber, ¿vale? Porque te sentará bien. Otra cosa es que el cloro no nos guste, y el cloro afecta organolécticamente, como decía antes David, afecta mucho
al agua cuando te la bebes, pero también al agua cuando tú la utilizas para preparar alimentos, en este caso el café. Entonces el cloro se puede quitar. El cloro es lo que menos nos gusta del agua y lo podemos quitar. Y el cloro está en todas las aguas de España. Pero que el agua del grifo tenga que tener cloro y olor a cloro es normal, es lo que nos está protegiendo a nosotros como seres humanos. Bien, eso es una garantía y una confianza. Y, oye, fenómeno. Apoyo perfectamente el agua de la red. En todo esto, a fin de cuentas, sabemos que no entra el mismo agua y vosotros, como empresas que representáis, cada uno tiene sus tecnologías, serán unas más, unas menos, diferentes, tendrán sus diferencias, supongo yo. Entonces, sí quería profundizar un poco en esto, en qué tipología de tecnología podemos encontrar en el tratamiento de las aguas. ¿Qué diferencias nos podemos encontrar cuando vamos a tratar las aguas en las diversas tecnologías que existen, ¿no? Para el café, siempre pensando en el café, ¿no? Empezamos por ti, Pera. Bueno, yo creo que a nivel tecnológico se ha avanzado muchísimo en lo que es el tratamiento de agua. Hay diferentes tipos y tipologías de tratamiento, desde lo que son los sistemas de resina, de intercambiador iónico, a carbón block, a sistemas de osmosis inversa. Todo esto depende de lo que tú quieras dar el uso al agua. Si hablamos del tema del café, para aguas generalizadas que ya están controladas por el decreto 140/3, que es el que controla el agua de bebida humana, esto pues dependerá siempre de los niveles del punto que llega el agua. Lo estábamos explicando ahora mismo, que el agua de Barcelona no es la misma que el agua que a lo mejor llega de la misma Barcelona a la zona de Pedralbes o a Gracia. Entonces ahí tenemos que mirar muy bien qué tipología es la que llega al punto y de ahí pues elegir el tratamiento que se quiera utilizar. En nuestro caso, nosotros utilizamos, el que más utilizado es el sistema mediante resina y carbón activo, porque esto garantiza pues que protege la máquina, volvemos a lo de antes, y además da una buena taza de café. Pero ya cuando ya hay aguas mucho más complejas y complicadas, pues ahí se tendría que analizar muy bien el tipo de tratamiento que se necesita. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, perfectamente. Vale, para no extendernos. Lo que sí me inquieta, y esta vez traslado a ti la pregunta, David, es, claro, hay tanta tipología de agua, tantísima, y estabais diciendo hace un momento que España es un país complejo en el discurso de las calidades de agua o de las tipologías de agua. Entonces, dependiendo del agua, tendremos que usar una tecnología, o es la misma tecnología para todas las aguas. A ver, tenemos diferentes usos del agua, ¿vale? Podemos utilizar el agua siempre para en el lavavajillas, pero voy ahí. Tú puedes utilizar el agua en un lavavajillas, en un horno o en cualquier otra aplicación. Cuando nos referimos al mundo del café y para obtener una excelente taza de café, hay un parámetro que es importante. Hay un elemento en el agua que nos da problemas en la máquina, que son los carbonatos de calcio, ¿vale? El carbonato de calcio es un elemento que con poco cambio de temperatura nos dará una precipitación de la cal, del calcio. Pero lamentablemente este carbonato de calcio es lo que nos da una perfecta emulsión del café, una perfecta disipación del aroma del café y una perfecta presencia en taza y cuerpo. Con lo cual, para si queremos tener un buen café, tenemos que permanecer en el agua 4 grados de carbonatos. Entonces, a tu pregunta, ¿me es igual el agua como me llegue inicialmente a nivel de sales minerales, de presencia de carbonatos? Lo que tiene que hacer un buen profesional es de una forma fácil, que todas las compañías lo facilitamos, y un pequeño training donde explicamos cómo hacerlo, medir cuál es la dureza total, cuál es la dureza de carbonatos y adaptar nuestro sistema de filtración mediante un bypass para que filtre lo que no deseemos, pero que permanezca en el agua este pequeño nivel de carbonatos que no nos va a dar problemas en la máquina, pero por contra nos va a hacer un excelente café. O sea, no es cuando hablamos de aguas regulares, ¿vale? Estamos hablando de aguas que lo que son duras. Cuando hablamos que son aguas con presencia de cloruros, hemos de buscar una tecnología que no nos baje el pH del agua, que no haga que el agua sea un entorno ácido, que reaccione con el nivel de cloruro, que es un corroente de los metales. Y en el momento que tenemos otras presencias, pues tenemos aguas con contaminantes tipo... podemos tener flúor, podemos tener manganeso, podemos tener hierro, podemos tener elementos que localmente
aparecen, entonces nosotros, las compañías de filtración de agua tienen cartuchos específicos para eliminar esto. Cuando tenemos un verdadero problema, y ocurre mucho en Cataluña, en zonas de la Cataluña central, donde las aguas que estamos recibiendo para trabajar llevan muchísimos nitratos. A partir de la ganadería, a partir de los cultivos, normalmente ya hay un aviso a la población, pero aquí, si queremos utilizar esta agua, sí que tenemos que proceder a una total desmineralización, porque el concepto de nitrato es muy difícil de eliminar el agua en base a cartucho. O sea, siempre hay excepciones en una regla, pero lo que está claro es, con la tecnología existente de los cartuchos, es la forma más sencilla, porque es colocar un cartucho, conectar una entrada o una salida, controlar de alguna forma, o mecánicamente, o la forma que consideréis cuándo hay que cambiar ese cartucho, y cambiarlo. Situaciones excepcionales, evidentemente las empresas de filtración de agua tenemos soluciones para cualquier tipo de agua. Todos podemos llegar a hacer hasta agua para sueros, para uso farmacéutico. O sea, imaginaros pues para la realización de un buen café. Lo que tenemos que tener claro es que tecnología existe, lo que debemos de aplicar en base al conocimiento de vuestro proveedor de tecnología de tratamiento de agua, en base a su consejo, qué filtro colocamos, cómo lo ajustamos, qué vida tiene y, sobre todo, cuando esa vida se ha agotado, por favor, cambiemos el cartucho. Porque en el momento en que un cartucho está agotado, ya no está trabajando. Pero no veremos el problema al día siguiente, ni tampoco se quejarán los clientes. Pero resultará que al cabo de 6 meses tendremos un problema, una calcificación, pensaremos que ese filtro no ha funcionado. No, ese filtro ha funcionado hasta donde podía funcionar, pero ha dejado de ser operativo. O sea, un asesor de aguas es fundamental, a fin de cuentas, la presencia de una empresa operadora. Estamos viendo que la complejidad del discurso del agua es elevada, aunque se simplifica con la utilización de vuestra tecnología. En nuestro caso, estamos hablando de cartuchos, y los cartuchos, evidentemente hay que cambiarlos, tienen su vida, sus tazas de café, en este caso, y cada cual tiene sus características. ¿Qué nos aporta Brita, de nuevo, en este discurso? ¿Hay generalidades? ¿Hay cartuchos que pueden ser más válidos o más...? No sé, alguna percepción nueva que nos lleve a hacer más sencillo este reporte entre máquinas? No, sí, a ver, no... Uy, perdón. No quisiera ahora tampoco personalizar en los cartuchos específicos de Brita. Lo que sí que puedo hacer es categorizar lo que decía David antes, lo que nosotros entendemos que son los tipos de agua que puede haber. Tú puedes encontrar aguas blandas, que son las que tienen poco contenido mineral, pero siguen teniendo cloro y necesitan un cartucho principalmente de carbón activo, que lo que hace es quitar el cloro, las sustancias orgánicas y todo aquello que organolépticamente pueda provocar mal olor y mal sabor, y también a veces corrosión, como decía Pera. Después tú te puedes encontrar, y voy aumentando el riesgo de complejidad, aguas que llamamos aguas de cal, que lo que tienen principalmente es carbonato cálcico, que el agua ha logrado disolver. Pensad que la cal, intento explicar en un minuto cómo se produce la cal, ¿no? La cal es un elemento que existe en la naturaleza, que existe en las rocas calcáreas. Los terrenos que tienen más rocas calcáreas, cuando hay lluvias, el agua, que es un disolvente universal, lo que hace es filtrarse en la roca calcárea, que es una roca porosa, y lo que hace el agua es incorporar esa cal y trasladarla. Lo que pasa es que el agua, para trasladarla, lo que hace es transformarla del estado sólido de la roca a estado líquido. La cal está en el agua, explicado muy, digamos, un químico igual me mata ahora, pero digamos, la cal está en el agua en estado disuelto, ¿vale? Y el agua la transporta. Esta agua llega a las potabilizadoras, y las potabilizadoras, si no detectan unos niveles extremos de cal en el agua, tampoco actúan, la dejan a niveles que nos va bien para la salud. Entonces, ese agua llega hasta los bares, restaurantes, hoteles o los sitios donde está la máquina de vending conectada. Y ese agua llega con cal. Esa cal está disuelta. Esa cal no es peligrosa para la máquina, a no ser que intervenga un elemento clave en todo esto, que es la temperatura. Cuando la temperatura aumenta, generalmente por encima de 60 grados, esas dos moléculas del calcio y del carbonato que el agua logró disolver en la naturaleza en su momento, se rompen ciertos equilibrios con la temperatura en el agua, que esas dos moléculas tienden a juntarse otra vez, y cuando se juntan dentro de la máquina, y ahí es donde vuelven a su estado sólido, que es lo que conocemos como la cal. Entonces la máquina deja de funcionar, deja de emitir suficiente temperatura. Cuando la gente abre la máquina ve una piedra ahí.
Dice, ¿pero dónde sale esta piedra? Bueno, esta piedra ya estaba en el agua, pero en estado líquido. Ahora se ha solidificado, es lo que llamamos la precipitación. Entonces, el siguiente tipo de filtro es para evitar los filtros antical, que son los que evitan más averías y son, digamos, los más comunes. Luego está otro tipo de filtro para evitar otro tipo de incrustaciones. Y luego ya pasaríamos a otra división, que es lo que comentaba antes David, que es cuando las aguas, además de tener riesgo de incrustaciones, son aguas que son salinas, ya sea porque son aguas sacadas del mar y de procesos de desalinización y que vienen con un contenido de cloruro de sodio, de sal extremadamente elevado, o porque sean aguas interiores pero que han pasado por zonas donde han recogido sal. Entonces, cuando hay sal en el agua, cuando hay cloruros, las tecnologías que se tienen que usar ya tienen que ver más con la desmineralización total. Entonces, te vas a sistemas de osmosis o te vas a cartuchos que puedan ser capaces de arreglar estas situaciones, ¿vale? Pero, digamos, hay diferentes tecnologías y diferentes tipos de cartuchos para intentar aplacar o intentar mitigar los efectos de estos 4 tipos de aguas, ¿no? Las blandas, las de cal más otras incrustaciones y las salinas. Perfecto. Pues yo tengo una última pregunta y esa sí se la transmito a Eduard. ¿Cómo afectan, ¿no?, las diferentes aguas a las diversas variedades de café? Es decir, arábica, robusta, además. ¿Cómo afecta el agua en vuestro trabajo, en estas variedades? Bueno, en estas variedades, a ver, lo más importante es tener, por supuesto, como venimos repitiendo y más con estos grandes profesionales del agua, el tratamiento del agua es vital, pero también, y en el vending hemos de dar un paso adelante para trabajar con cafés de más calidad. O sea, no es una cuestión de precio. Sé que la venta va muy ajustada, pero si no apostamos por la calidad, claramente vamos a menos. Yo apuesto por los blends, que son unos cafés que cualquier proveedor vuestro puede ajustar a vuestras necesidades y precios, porque el café robusta, digamos que con un buen tratamiento de agua tiene muchas capacidades, tiene puedes percibir muchas sensaciones organolépticas perfectamente si el blend está bien compuesto, y tiene, eso sí, 2 veces más cafeína y por supuesto algo más de precio. No es el caso de ahora, que parece ser que el robusta está al mismo precio que el arábico, pero bueno, siguiendo unas pautas con el tostador podéis conseguir muy buenos cafés con las máquinas de vending si tenéis ese mantenimiento necesario. Pero mi apuesta es, vayamos a buscar un café de mayor calidad pagando un poquito más. Fantástico, fantástico. Yo, para acabar, quisiera mirar un poco hacia adelante y ver qué futuro nos espera en el tratamiento de las aguas. Es decir, siempre hablamos de personalización, más personalización, inteligencia artificial, cuidemos a la persona, cada una en lo que necesite, todos somos únicos. Claro, evidentemente, ¿no? ¿Y cuándo será posible un agua para cada persona? Porque a lo mejor esto se nos planteará en algún momento. Todos queremos, oye, no, es que yo quiero el café así, el café asado, ya, pero ¿y el agua? Que es el 94% del café. Cada uno puede llegar a un momento en el que diga, no, es que yo quiero, claro, antes quien pensaba, no, la leche sin lactosa, eso es reciente, eso hace 4 días. Y ahora va a llegar un día en que diga, no, es que el agua la quiero sin cloruro de no sé cuánto. Vale, muy bien. Estas cosas, ¿esos parámetros los veremos? A ver, si me permites, un poco de esto ya existe. O sea, si eres una persona que tienes tendencia a hacer cálculos renales, pues te buscarás un agua de remineralización baja. Hombre, no pondrá el agua de David Gasull, pondrá el agua, pues la que sea, Fontbella o la que sea. Evidentemente, el agua es un elemento de consumo diario y es un elemento esencial en nuestra vida. Somos 70 y pico %, somos agua. Lo que sí es cierto es que yo, antes de llegar a un punto donde todo el mundo tuviese su agua, con que todo el mundo cambie su cartucho, yo estaría contento. Con que todo el mundo mire su negocio en los valores reales. Y los valores reales es, ¿qué es lo que a mí no me da un costo adicional a mi cuenta de explotación? ¿Y qué es lo que me da a mi taza de café un valor extra? ¿Vale? El agua es esencial, ¿vale? Pero es un elemento común. Nadie respirará su propio aire.
esperemos que no vayamos como en las películas de futuro con una bombona en la espalda, ni nadie beberá su agua específica, pero sí que hemos de ser conscientes que el agua funciona en nuestras funciones biológicas y en nuestro disfrute organoléptico, no solo para el café, en la elaboración de pan. No sé cuántos de vosotros habéis tenido aquella sensación de ir a comer un croissant y tomarte como una sensación de cloro en la boca. Es tan sencillo como esto. Hay que filtrar, hay que quitar lo que nos molesta y mantener o potenciar aquello que nos va a hacer que aquel producto sea excelente. Con esto ya hemos llegado al infinito. Bueno, estamos todavía lejos de todo esto, efectivamente, ¿no? Pero yo insisto en la pregunta, insisto más aún, ¿no? Porque sí, oye, yo voy a pedir un agua y me lo traen del Polo Norte, digo, bueno, pues agua del Polo Norte, me cago en 10, qué guapo, ¿no? Pero precisamente es esto. ¿Tú crees que hoy en día la gente que compra una botella de agua de Fiji está haciendo algo correcto para el planeta? No lo sé, lo ignoro. Bueno, yo te lo digo. Hablemos de huella de carbono. Es que hemos de ser coherentes. O sea, el cambio climático existe y hemos de ser coherentes en cuál es el planeta que vamos a dejar detrás nuestro. Consumir agua de Fiji estará buenísima, pero no estoy ayudando. No, pero yo me refiero a que esa personalización existe, aunque esté la huella de carbono, ¿de acuerdo? Pero también vosotros estáis personalizando el agua de una forma clara y evidente. ¿Por qué? Porque estáis preparando un agua mejor para el café, en este caso, ¿vale? Como se está personalizando, yo digo, y vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? Esto cambiará y cada vez, claro que en cada plaza, en cada emplazamiento hay un agua, el que se le trata de diversa manera, vale, de acuerdo, pero es que detrás al final hay un señor, y ese señor a lo mejor quiere, no sé, el agua pues con más cal. ¿Qué digo yo? No lo sé. Pues con más cal. No podéis, ¿no? Señores, gracias por todo.